2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 15 horas con 16 minutos del día martes 7 del mes de mayo del 2024, me permito dar por iniciada la quinta sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral, con sede en el municipio de Compostela, en la modalidad presencial. De conformidad con los artículos 98, fracción 17 y 107, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, numeral 1, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta de la representación del partido político acreditado ante este Consejo Municipal Electoral, por lo que le solicitaría, por favor, nos pusiéramos de pie. Gracias. Ciudadana Paulina Yaslín Reyes Valerio, representante del partido Nueva Alianza Nayarit. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como representante de este Consejo Municipal Electoral por su partido político? Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, y si no, que se lo demande. Bienvenida al seno de este Consejo Municipal. Continuando, le solicito por favor, secretaria, proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal. Buenas tardes a la integración del Consejo Municipal Electoral. Voy a proceder a pasar lista nombrando cada uno de los asistentes, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. Presente. Consejero José Luis Camacho Morelos. Presente. Consejera Astrid Fernanda Peña González. Presente. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. Presente. Consejera Saraí Mora Guzmán. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Saúl Michel Piña. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Sergio Arturo Elizondo Muro. Partido de la Revolución Democrática, Arturo Adolfo Maravillas Núñez. Presente. Partido del Trabajo, Marco Antonio Mayor Galatorre. Presente. Partido Verde Ecologista, Víctor Manuel Figueroa Cárdenas. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, Luis Arturo López Márquez. Presente. Partido Morena, Luis Alberto Telles Arévalo. Partido Nueva Alianza, Paulina Yaslín Reyes Valerio. Presente. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Jesús Montaño Muñoz. Partido Fuerza por México Nayarit, Guillermo Enrique Rodríguez Corrales. Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, Araceli Corral Ramírez. Presente. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta quinta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 13 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo la de la voz, por lo que en términos de los artículos 10, numeral 1, fracción tercera y 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal para sesionar. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Dado que estamos en una sesión presencial, le solicito, secretaria, haga de conocimiento a la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando. Con gusto, presidente. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión son las siguientes. Los asistentes a la sesión deberán permanecer en silencio y deberán guardar el debido respeto a los demás participantes y permanecer en silencio durante las intervenciones. Se deberá solicitar el uso de la palabra levantando la mano
y una vez que se les ceda el uso de la voz, harán su intervención en el momento en que se les entregue el micrófono. Las votaciones serán nominales, es decir, se solicitará el sentido del voto a favor y en su caso en contra de los consejeros municipales. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la sesión. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Dicho lo anterior, le solicito, secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Asimismo, solicito la autorización para que se consulte junto con el orden del día la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Gracias, secretaria. ¿A su consideración el proyecto de orden del día? Le pediría, secretaria, por favor, tome la votación del orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos circulados para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría sobre el proceso de selección para personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024 del Consejo Municipal Electoral de Compostela. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretaria. A su consideración el referido informe, por si alguien desea participar. En virtud de no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, secretaria, revise las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los mecanismos de recolección aprobados por el Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en Nayarit para la atención de la documentación electoral del municipio de Compostela. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Muchas gracias. Igualmente, a su consideración el referido informe, por si alguien desea participar. Adelante, consejero Camacho. Sí, presidente, yo nada más quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué algunas localidades todavía no tienen un responsable? Digo, de acuerdo a la información que nos mandan, marca alguna localidad pendiente por asignar un responsable de recoger paquetes. Gracias, consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz? Ok, me voy a permitir hacer uso de la voz entonces. Entiendo que son las 4 localidades, ¿verdad? Serían las localidades donde tenemos las vacantes todavía. Recordar que tuvimos en la aplicación del primer examen, tuvimos a 33 aspirantes, 33 personas que aspiraron al examen, pero cuando tuvimos la primera capacitación el domingo de la semana pasada, renunciaron dos personas, no les gustó su área de responsabilidad, no estuvieron de acuerdo, mismas que fueron asignadas conforme al orden de calificación, tanto de entrevistas como de examen. A las personas con mayor calificación se les asignó una zona más cercana al consejo, salvo que fueran de la costa, pero no tenemos a nadie de la costa.
y así se fueron asignando. Entonces hubo 2 personas que finalmente con la asignación no estuvieron de acuerdo y no les quedó ninguna de ellas. Al final tuvimos 4 vacantes que ya pues, se cubrieron con la segunda convocatoria. No es parte del informe, pero ya están cubiertas. No se les ha asignado la área de responsabilidad todavía, pero ya, me parece que no se les ha informado, ¿verdad? Ok, pero ya en breve se les informará. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra participación? Sí. Adelante. Señor presidente, no sé si tengan ya el listado de las ARES y SORES para que nos lo proporcionen, ya sea cuáles son las secciones que le tocaron a cada uno para verificar, porque están los itinerantes aquí, pero no sé qué secciones abarcan cada una de las personas. ¿Sale? Sí, con gusto. ¿Quieren se los damos impresos o en digital? ¿Cómo se les damos? ¿Va? Hoy por la tarde nos apoyan en organización electoral para que se las pasen. ¿Alguien más que desee participar? Ok. En este sentido, se tiene por presentado el informe y le solicito, secretaria, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de auxiliares de recepción, traslado, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales. Ok. A su consideración el proyecto de acuerdo, por si alguien desea participar. Adelante, consejero Camacho. Gracias, presidente. Bueno, pues haciendo el análisis precisamente de la información que se nos proporciona, pues llegamos a un modelo, ¿no?, operativo y pues esperamos nos vaya lo mejor posible, porque pues por las condiciones del espacio hay un punto de cruce aquí a la hora de recibir y remitir los paquetes a la bodega electoral. Entonces, pues el espacio es muy reducido, esperemos no nos vaya a crear conflictos, pero pues de alguna manera los representantes de los partidos de alguna manera estén en ese tenor, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos paquetes nos van a llegar de momento, ¿no? Como puede llegar uno cada hora, pueden llegar 10, 12, 15, 20, entonces, sobre todo cuando vengan los 3 tipos, que ahí es donde van a venir la mayor cantidad de paquetes, pues el espacio es muy chico, no sé dónde los vamos a almacenar, sería aquí a la vista, cómo se va a trabajar esa parte, porque, digo, vamos suponiendo que nos llega un crítico con 20 paquetes y tienen que llegar primero aquí a la sesión, entonces no sé si se va a asignar un área aquí o cuál sería en el modelo, cuál va a ser el mecanismo, pues, para estar en esa sintonía. Es Juan. Gracias, consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz? Okay. Bueno, dando respuesta a consideración de todas y todos ustedes, pues efectivamente el espacio es muy pequeño. Yo lo que sugeriría es pues tenerlo aquí, aquí en la sala, a la vista. Cuando vayan llegando los itinerantes serían de 3, 4 paquetes, más o menos, pero cuando lleguen los fijos, que son 2, los de las varas y los de guayaditos, pues sí, pues va a haber una situación ahí con los bultos, ¿no? Desafortunadamente, pues estas son las condiciones del inmueble que se entregaron y pues si bien no es el espacio óptimo, pues tendremos que hacer la lucha de sacarlo adelante, ¿no? Igualmente en el modelo operativo podemos señalar algún punto, si les parece bien, en la sala de sesiones. Estamos aquí presentes. Puede ser aquí, puede ser acá.
Pues aquí También puede ser en el pasillo de allá, abajo del extintor. O atrás donde está el ventilador. Pues ya no quedaría tan mal. Habría puntos ciegos. Sería más. Perdón, no se puede hacer un favor, presidente, con permiso. Nada más sería pues el asunto de considerarlo dentro del acuerdo, pues ese espacio que no se consideró nada más, ¿no? Okay. Entonces, si me lo permiten, pondría a consideración, lo tenemos que votar y tenemos que hacer la corrección en el modelo. Y si no tienen inconveniente, proponer el espacio que está acá, que es el más amplio, o en su defecto aquí, o en la esquina de acá y amontonar. Pero pues es la manera que tendríamos que trabajar. Entonces, no advierto como... o sea, sí entiendo que hay que señalarlo, pero no advierto dónde tendríamos que señalarlo. Ahí va a estar captura. También podemos poner la mesa y que captura esté acá. ¿Sí? ¿Cuántas capturistas van a tener? Cuatro. Bastante. Entonces, si me lo permiten, haríamos la precisión de señalar el espacio aquí atrás de donde están las consejeras Saraí, Liliana, el representante Saúl, poner una mesa y ahí empezar a acomodar los paquetes. Entonces haríamos esa precisión en el proyecto de acuerdo y en el anexo y con eso lo señalaríamos. Con eso estaríamos votando. ¿Les parece? Sí. Ok. En virtud del anterior, le pediría, secretaria, por favor, tome la votación con las precisiones platicadas. Doy cuenta, consejero presidente, que a las 15 horas con 29 minutos nos acompaña el representante de Morena, Luis Alberto Telles Arevalo. Bienvenido, representante. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación con las modificaciones que se le harán al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de auxiliares de recepción, traslado, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de Consejos Municipales Electorales y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se designan a las personas supervisoras electorales locales y capacitadores electorales locales, prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará a la presidencia, secretaría y las consejerías electorales de este consejo en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas. Gracias, secretaria. A su consideración el referido proyecto por si alguien desea participar.
En razón de no haber participaciones, le solicito, secretaria, por favor, someta a votación nominal la aprobación del referido proyecto. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se designan a las personas supervisoras electorales locales y capacitadores electorales locales, prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará a la presidencia, secretaría y las consejerías electorales de este consejo en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal que participará en la realización de los cómputos municipales. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a consideración de ustedes el referido proyecto de acuerdo por si alguien desea participar. Adelante, consejero Camacho. Gracias, presidente. Yo nada más quisiera a ver si me pudieran precisar dos cosas. En el anexo se presentan dos propuestas, pero me brinca la palabra jornada de trabajo. No sé a qué se refiere jornada 1, jornada 2, puesto que la sesión de cómputo pues es una sola jornada, pues entonces ahí no me quedó claro. Si me pudiera aclarar esa parte. Y la otra parte, con el sentido de que pues, se supone que las propuestas para los cómputos es siempre y cuando nos vayamos a un recuento de algún tipo o cómo operarían esas comisiones, porque no lo manifiesta de alguna forma, nomás era las dos veces que te gracias. Pues, Juan. Gracias, consejero. ¿Alguien más que desee participar? Ok. Voy a hacer uso de la voz también, a reserva de que me corrijan. Habíamos aprobado 3 grupos de trabajo con 2 puntos de recuento, cada uno de los grupos de trabajo. En el llegado caso que tuviéramos el escenario del recuento total. Recordar que existe la figura del recuento en pleno, siempre y cuando no sean más de 20 paquetes. Está la del recuento parcial, que serán pues, todos los paquetes que sean necesarios. O está el recuento total, que ese se da en 2 supuestos. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 1%, se hace recuento total. O si más del 20% de los paquetes vienen con muestras de alteración y además la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 2%, también se hace recuento total. En ese sentido están los escenarios y en el llegado caso de que hiciéramos el recuento total, tenemos que prever ese escenario. Para entonces se propuso en el acuerdo pasado poner 3 grupos de trabajo. Sí, ¿verdad? 3 grupos de trabajo con 2 puntos de recuento, tanto en el patio con carpas y lonas, como en la sala de sesiones, que en el caso del recuento total, pues se declararía como un receso, se suspendería la sesión. Recordar, en recuento total la sesión se suspende.
Ayer tuvimos capacitación de cómputos y esta es la información que nos dieron. En recuento parcial no se suspende. En recuento total. En recuento total sí. Entonces, en el caso que se suspenda la sesión, pues podemos disponer de este espacio para también poner grupos de trabajo y puntos de recuento. Lo que se propuso es que hubiera máximo 6 puntos de recuento, que son los que caben prácticamente en este espacio, en el espacio del patio. Si llegáramos a necesitar más de última hora, porque se nos está haciendo tarde o algo, podemos habilitar también este espacio de la sala de sesiones. Y en su caso, pues hasta las oficinas de presidencia. Recordar que tenemos un tiempo, es decir, empezar a las 8 de la mañana del miércoles y terminar a las 8 de la mañana del sábado. Y el reglamento de elecciones y el manual de cómputos marca como máximo 2 recesos. 2 recesos de hasta 8 horas cada uno. Entonces, en ese sentido, este proyecto de acuerdo, pues es un borrador como tal de los diferentes turnos. Es decir, o sea, no turnos, sino jornadas como tal antes de los recesos. En este caso, sí visualizo 2, deberían de ser 3. Deberían de ser 3, pero realmente, ¿no? La indicación fue Poner 2. Digo, en este caso lo que yo sugeriría a consideración de este consejo es que si desean que agreguemos un tercero para que queden los 3 turnos considerados, pues repetir uno de los 2. Al final de cuentas, hay que recordar que pues es una sesión de cómputos pues, prácticamente continua y pues vamos a estar trabajando hasta de madrugada. Nada más permítame, ¿alguien más desea participar en primera ronda? Si no, para abrir la segunda ronda. Quisiera saber, me dice que tuvieron una capacitación hace poco, que nos hicieran saber en referente a eso de los cómputos, de que si se suspende la sesión, porque tengo entendido que en cada cómputo se crean nuevas actas, porque se vuelven a contar votos. Entonces esas actas las valoran y las evalúan el Consejo en pleno aquí. Si no están en sesión, ¿quién las va a avalar? Es lo que yo quisiera saber. Porque no puedes ir acumulando varias horas actas ahí sin ser avaladas inmediatamente. Esa es mi pregunta. Gracias, consejero. Doy respuesta en mi intervención. ¿Alguien más en primera ronda? Adelante, abrimos la segunda ronda. Adelante, consejero Camacho. Gracias, presidente. Sí, bueno, me disculpo por no haberte entendido, la verdad que no entendí otra vez la parte de la jornada. No, resisto la sesión, es una sesión única, la acabas de mencionar por reglamento, iniciamos el miércoles, terminamos el sábado, tenemos horario para hacer, o sea, tiempo para hacerlo. Sí, los recesos los iremos marcando conforme al ritmo de trabajo vayan saliendo las circunstancias de lo que vayamos viendo en la parte de los cómputos. Sin embargo, pues no podemos marcar una jornada 2, o sea, quiero entender si te refieres una jornada 1 hasta el primer receso y después del receso se le llamaría jornada 2. Entonces ya hablaríamos de una tercera jornada. Entonces, ya quién va a cubrir esa jornada de acuerdo a la propuesta, ¿no? Digo, lo trato de captar así. Lo otro creo que no es una suspensión de la sesión no se puede suspender. Simple y sencillamente se desbarata el pleno para pasar a hacer los recuentos. O sea, se le cede la sala a las mesas de trabajo para que hagan, pero nosotros seguimos en sesión permanente. No podemos suspender la sesión. La sesión sigue, pero estamos haciendo el trabajo y esperando a que las mesas de trabajo hagan su trabajo y luego reintegramos el pleno para validar lo que se tenga que validar. O sea, yo creo que ahí es un término mal utilizado, no hay suspensión. Habrá receso nada más. Y cuando se tenga que desbaratar el pleno, que así lo marca la ley y el reglamento, se desbaratará la mesa del pleno para darle o cederle lugar para los cómputos, pero seguimos en sesión permanente. Gracias, consejero. ¿Alguien más en segunda ronda? Ok, adelante, consejera Saray. Yo quisiera
coincido con el maestro, con el consejero Camacho, en que creo que no me queda clara la idea con lo de jornada 1, jornada 2. Quizás sería repetitivo saber qué pasaría si hubiese una tercera jornada, quién quedaría como propuesta. Sí me gustaría que nos aclarara un poquito la idea. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? Sumándome a la duda que ponen aquí los consejeros, ¿se cuenta con el personal suficiente? Yo entiendo que esto se considera la alternancia, ¿no?, del personal con que se cuenta. La pregunta es, ¿el personal que actualmente va a apoyar en esto es suficiente para cubrir toda la jornada, contemplando si hay los recesos que ya mencionan? Gracias, representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Ok. Me voy a permitir hacer uso de la voz en segunda ronda para dar respuesta. Digo, si el término está mal empleado, probablemente sí, pero tal como dice el consejero Camacho, el pleno es el que se desintegra como tal. Ya no estamos como tal en una sesión de consejo donde haya votaciones. Y respondiendo a la duda del representante del PAN, los votos se reservan. O sea, cuando están en los puntos de recuento, el CAE o el CEL es quien está contando en representación, con todas las representaciones de los partidos observando. Si hay algún tema con los votos o con la manera el criterio que se le está aplicando a los votos, se reservan, no se discute en el punto de recuento, no se discute como tal si el voto es válido, es nulo o va para alguien en específico. Ahí no se discute, solamente se reserva para que cuando el pleno se vuelva a integrar, el pleno es quien entonces decide. Algo que sí se nos hacía énfasis, por ejemplo, en la capacitación de ayer es considerar el cuadernillo de consulta de los votos válidos y de los votos nulos, que algunas representaciones ya se les repartió. Ese cuadernillo de consulta es muy importante para que al momento del recuento, pues el criterio esté prácticamente homologado y unificado y que no se retrase el recuento por estar discutiendo si el voto es válido o no, va para uno o va para otro. Y que nada más los casos muy excepcionales donde no lleguen a un acuerdo o donde no esté previsto en el cuadernillo de consulta, se reservan los votos para que una vez el pleno vuelva a integrarse, pues delibere en este caso. Yo sí sería, pues recordar, me gustaría como considerar cuál sería la precisión. Yo propongo repetir la tabla que viene en la jornada 1 y en lugar de llamarle jornada, si les parece, pues llamarlo turno 1 y sí hacer hincapié a que se refiere entre un receso y otro. Es decir, recordar que tenemos 2 recesos. Uno generalmente empieza cuando terminamos el conteo de las diputaciones, el cotejo y el conteo de las diputaciones, va el receso. Posteriormente seguimos con presidencias municipales, cotejo, recuento total, parcial o en pleno, dependiendo de lo que resulte. Vuelve a haber otro receso de hasta por 8 horas a consideración y ya viene entonces el turno 3 o jornada 3. Entonces, salvo su mejor opinión, propondría poner la tabla que dice jornada 1, repetirla y ponerla en la 3 para que estén esos 3 de manera clara. Y no omito mencionar que en su momento, ya más adelante, tendremos otra sesión para aprobar con los escenarios definitivos cuando ya tengamos a todo el personal CAEL y CEL integrado y que también habremos de contratar al personal técnico operativo para el día 30 de mayo, si mal no recuerdo, 30 de mayo tenemos autorizado 13 personas de personal técnico operativo que son quienes nos van a ayudar en la recepción de los paquetes, en el traslado de los paquetes, el día de la jornada electoral, y en la semana posterior de los cómputos, pues también estarán apoyando en los traslados y en llevar los paquetes a los puntos de recuento que se considere o en su caso al pleno. Pero esta tabla, pues es un borrador, es una propuesta de quiénes estarían asignadas
para ese proceso. Verán que en algunas, por ejemplo, en auxiliares de captura, dice personal CEL o CAE. No hemos podido designar nombres porque para ello necesitamos hacer una evaluación y hasta ahorita todavía los días han sido muy pocos para poder evaluar el desempeño de los supervisores y de los capacitadores. Tenemos unos formatos que nos pasó la Dirección de Organización y Capacitación Electoral para que podamos evaluar y con base a eso designar a los CAELs o CELs que estarían a cargo del conteo en los puntos de recuento en su momento. Sería cuanto de mi parte. Una pregunta, de los paquetes, el día de la elección va a haber una casilla donde se vayan a concentrar todas las urnas. Un punto donde se vayan a concentrar, un ejemplo como Montión, Úrsulo Galván, y eso se hacían en una casilla de Las Varas. Y de ahí, ¿quién las va a trasladar hacia acá? Responde ahorita en tercera ronda. En tercera ronda respondo, perdón, con gusto. ¿Alguien más en segunda ronda? Muy bien. Abrimos ronda tercera. Y advierto que estarían de acuerdo en poner la tercera tabla tal como la primera. Eso advierto por mi intervención de la tercera ronda. Y respondiéndole a la pregunta al representante de Morena, sí, vamos a pasarles de hecho los CRITs, los centros de recolección y traslado, los fijos y los itinerantes, se los pasamos hoy por la tarde vía digital a representaciones y a consejerías. Si alguien los quiere impresos, se los pasamos impresos. Y hay 2 CRITs fijos, el de Las Varas y el de Guayabitos, donde ahí se van a integrar los paquetes electorales que por la geografía corresponda. Y los demás, los itinerantes, los que pertenecen a la cabecera o a los alrededores, van a venir directamente al consejo. Todavía se está trabajando en los mecanismos de recolección. Adelante en tercera ronda, consejero Camacho. Sí, gracias, presidente. Bueno, insisto nada más, no, yo no estaría de acuerdo con repetir el grupo 1 por una razón de inequidad, pues se pudiera manejar esa palabra, ¿no? Porque yo advertiría ahí que 2 consejeras van a estar trabajando en los tres turnos, de alguna manera, de manera responsable. Y algunos nos quedaríamos, a lo mejor, sin esa responsabilidad, aunque tenemos que estar aquí, pero bueno, no tendríamos la responsabilidad. Entonces habrá 2 consejeras que sí se la tendrían que rifar en los 3 turnos. Así lo hacemos en ese modo, ¿no? Entonces, yo buscaría otro mecanismo, salvo mis compañeros consejeras. Y si están de acuerdo, pues que lo decidieran mejor ellas, ¿no? Porque yo no estaría de acuerdo por esa cuestión, pero advertirlo así, pero si ellas están de acuerdo, entonces yo me sumaría, pero sí observo esa cuestión de inequidad, nada más por eso no estaría de acuerdo. Pero si ustedes lo aceptan así, me sumo a su labor y a su responsabilidad. Gracias, consejero. Adelante, consejera Liliana, en tercera ronda. Sí, yo creo que me sumo yo iba a hablar sobre eso. Habemos 2 consejeras que vamos a estar repitiendo turnos. Somos nada más 4 y nos tocaría hacerlas 3 veces, estar nosotros ahí. Y sí, como no estoy como de acuerdo en estar las 3 o puede haya una modificación. Entonces va a ser una, va a trabajar los 3 turnos, ya sea la consejera Astrid o ya sea. Es cuanto. Adelante, consejera. A pesar de que yo sería la más favorable en caso de que se repitiera, considero que pues debería ser un poquito más de igualdad y considero que busquemos una manera alterna de que sea pues similar el trabajo para los 4. Okay. Yo también considero que está bien hacer un pequeño reacomodo para quedar más conformes todos. Ok. Pues en este sentido, nosotros tenemos que votarlo en esta sesión, sea a favor o en contra. Lo que yo propondría es que votáramos un receso para aquí en el momento hacer ese reacomodo y votarlo posterior al receso, ya que la sesión no da para hacer los acomodos
individuales en este momento. Entonces, si me lo permiten, le pediría por favor a las secretarias. Adelante, consejero Camacho. Moción de votación. Una moción nada más. Presidente, yo creo que no sería necesario el proceso. Yo consideraría darles la pauta para que ustedes, así como en otros acuerdos, pues en otros proyectos de acuerdo, se hace la observación, pues ustedes pueden ajustar, por nada más bajo la petición. Yo creo que no habrá problema. Claro. Dándole a ustedes la confianza en ese sentido. Pues. Bueno, como colectivo, por respeto también a los representantes de los partidos, digo que es un asunto netamente, pues, que a lo mejor nos afecta a los consejeros, por llamarlo a afectar, que no es una afectación, aquí vamos a estar, pero sí, para que quede un poco más. Entonces yo apelaría a la presidenta de que no hay necesidad de solicitar un receso, sino sencillamente darle la pauta para que atienda esa petición por parte de los consejeros servidores y se anexe al proyecto de acuerdo que se va a aprobar. Entonces, eso sería todo. Gracias. En este sentido, nosotros no podemos votar algo incierto, entonces yo insistiría mucho en votar el receso para poderlo acomodar, porque no podemos votar algo que nosotros no tenemos acomodados. Sería, o sea, no tendría sentido. Entonces, en ese sentido, pues, para poder acomodar, sí solicitaría que votáramos el receso y de no aprobarse, pues continuamos con votaciones en lo particular. Entonces, le pediría, por favor, secretaria, que tome la votación para aplicar un receso de 15 minutos. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación de un receso de 15 minutos, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. En contra. Consejera Astrid Fernanda Peña González. En contra. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. En contra. Consejera Saraí Mora Guzmán. En contra. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que la referida petición del receso ¿No fue aprobada? no fue aprobada. En este sentido, le pediría por favor, secretaria, que someta a consideración la votación en lo general del proyecto de acuerdo referido y en lo particular agregar la tabla tercera de la jornada 3 del anexo, ¿sí? Correcto. En lo particular, la tabla número 3, en las mismas condiciones en las que fue circulada la jornada número 1. Sería en lo general la votación y en lo particular para la tercera tabla. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación en lo general del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se designa al personal que participará en la realización de los cómputos municipales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. En lo general, a favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto en lo general ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito la votación particular respecto a agregar la jornada número 3, igual que está la jornada número 1, por favor.
Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal el anexo único del proyecto de acuerdo de los consejos municipales electorales de Compostela, porque se designa al personal que participará en la realización de los cómputos municipales. Sí, nada más una moción de votación. Se está votando en lo particular, el acuerdo ya fue aprobado, solo se votaría en lo particular, el anexo también ya fue aprobado, es agregar al anexo una jornada número 3, exactamente igual que la tabla de la jornada número 1. Eso sería la votación particular. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. En contra. Consejera Astrid Fernanda Peña González. En contra. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. En contra. Consejera Saraí Mora Guzmán. En contra. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto Fue aprobado en lo general fue aprobado en lo general. y en lo particular. Ya En lo particular no fue aprobado. no fue aprobado. Ok, perfecto. Gracias, secretario. Le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de Consejos Municipales Electorales y continúe en el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:03 del día martes 7 de mayo del presente año, doy por clausurada la quinta sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Compostela, agradeciendo su presencia y que tengan todos y todos una excelente tarde. Gracias.